Definición de praxis y práctica. Praxis. A partir de la década de los 90, se inicia el uso del término praxis para hablar de enfermería como una conducta humana práctica, misma que puede incluir una actividad personal, ética, estética y empírica. La palabra praxis es traducida al latín acción y al castellano por acción. Para Aristóteles, significa las disciplinas y actividades predominantes en la vida ética y política del hombre. Requiere de conocimiento y sapiencia práctica. José Luis Medina menciona que la enseñanza de enfermería y el ejercicio profesional deben conjuntarse como una praxis y con ello trascender en un plano contextual y social más global. La praxis no solo busca mejorar la práctica de enfermería, sino también enseñarle a participar en la construcción del conocimiento y con ello lograr una libertad, independencia y autonomía de la profesión en el área de salud. La práctica puede definirse como un ejercicio o realización de una actividad de forma continuada y conforme a sus reglas, o también como una habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad. Por práctica de enfermería se entiende aquella actividad específica que realiza el estudiante durante su formación académica, en un espacio y tiempo programado, donde interactúa con la realidad para recrearla, problematizarla y construir significados y nuevos conocimientos, y mediante la cual se enfrenta con problemas específicos de enfermería, que tiene que resolver bajo rigurosos principios técnicos, metodológicos y éticos. Las prácticas de enfermería se clasifican en prácticas de laboratorio, clínicas y comunitarias. La práctica de laboratorio incluye las actividades que realiza el alumno en los espacios escolares destinados para la demostración y devolución de técnicas. La práctica clínica se refiere a las actividades que son realizadas por estudiantes en hospitales, clínicas y centros de salud. Y la práctica comunitaria son las actividades que realizan los estudiantes en escuelas o colonias de la zona de influencia de la escuela. Ahora ya que conocemos las definiciones técnicas de práctica y praxis, vamos a conocer sus diferencias basándonos en dos filósofos importantes. Tenemos a Georg Friedrich Hegel, que en su Fenomenología del Espíritu, Hegel había presentado la dialéctica como una estructura contradictoria de la experiencia de la conciencia, articulada alrededor de la relación entre la certeza y la verdad. El recorrido que empezaba con la experiencia de la conciencia más elemental llegaba hasta el saber absoluto, que era la realización de la identidad entre el sujeto y la sustancia. Esa identidad sería el punto de partida de su posterior ciencia de la lógica, en la cual postulaba una doctrina del ser, una de la esencia y una del concepto, que implicaba el pasaje de la lógica objetiva a la subjetiva. Es decir, Georg Hegel decía que la experiencia nos iba a dar conocimiento, nos iba a enriquecer. Y no solamente la teoría era lo que nos iba a dar el conocimiento absoluto, sino que a la hora de la práctica iba a haber un choque de irracionalidades en donde se iba a complementar nuestro conocimiento. Es decir, Hegel estaba su filosofía enfocada a la práctica. Ahora bien, Karl Marx retomó las ideas hegelianas y se unió a una escuela que se llamaba Hegeliana Izquierda, y en donde creó la filosofía de la praxis y el materialismo histórico. Él creó el método dialéctico basándose en la dialéctica de Hegel, en donde no solamente íbamos a tener contradicciones entre la práctica y la teoría, sino que estas dos se iban a interrelacionar, iban a tener relaciones recíprocas. Ambas se iban a complementar para que nosotros aumentáramos nuestro conocimiento y supiéramos la verdad de las cosas. Y que no solamente era observar las contradicciones como proponía Hegel, sino que también
Marx proponía que estas contradicciones tendrían que brindar transformaciones. A esto se le denominó como praxis marxista. La praxis marxista consta de 3 estadios. La primera es la tesis, que va a ser nuestra primera afirmación o teoría. La segunda es la antítesis, que es la negación de la primera. Es decir, es a la hora de que llevo la práctica o la acción, que ahí puedo corroborar que ciertas cosas que realizo en la práctica me pueden complementar o puedo comprobar que sí es cierto o no es cierto lo que aprendí en la teoría. Y el tercer estadio es la síntesis, que es la negación de la negación, que en este estadio es la teorización de la práctica o la reflexión sobre la misma, que esto nos va a llevar a una práctica reflexiva. ¿Cómo es una práctica reflexiva? Bueno, en su filosofía marxista a esto se le llamó como la teorización de la práctica, que sería hacer teoría con base a lo material, o lo que conocemos como materialismo, es decir, que con base a las condiciones materiales de la existencia de lo que estoy estudiando y de lo que estoy observando, es que voy a hacer mi reflexión y voy a aplicar mis conocimientos y me van a traer me van a aportar nuevos saberes. Llevemos esto a un ejemplo para que quede más claro. En mi hipótesis, yo sé que el melón es de esta manera. Es naranja, también tiene una fisura verde, tiene semilla. Yo ya estudié, yo ya sé mi teoría, yo sé que esto es un melón. Sin embargo, voy al supermercado y encuentro este tipo. Y esto es mi negación. Aquí estoy negando la primera teoría. ¿Por qué? Porque los melones pueden ser de diferentes colores, de diferentes tamaños, pero siguen teniendo la esencia de lo que lo hace un melón. Y aquí es cuando aplico mi síntesis. Tiene la esencia, tengo el concepto y tengo mi teoría y ahora tengo la práctica. Estudio cada uno de los diferentes melones que he encontrado y puedo comprobar que efectivamente son melones. Aquí es cuando hago mi práctica reflexiva. Ahora, ¿qué tiene que tener una práctica para que ésta sea reflexiva? Bueno, como hemos dicho, la tesis va a ser la teoría. La antítesis sería la acción en una base teórica. Y la síntesis es la reflexión de la propia acción en función de los conocimientos teóricos que he obtenido. Esta práctica reflexiva debe superar y contener a los 3 estadios. Una práctica reflexiva implica que no puede existir práctica sin teoría, del mismo modo que no puede existir teoría sin práctica. Lo que uno aprende, conoce, debe aplicarlo. Eso que he aprendido, y eso va a ser mi práctica reflexiva. Si lo llevamos a términos marxistas, podría decirse que no puede hacerse la revolución sin pensar en ella, pero también pensar en la revolución es hacerla. Es decir, que la teoría y la práctica siempre van a estar unidas. Ahora, ¿cómo se aplica la praxis en un ámbito profesional? Bueno, ninguna práctica profesional puede ser irreflexiva. Los fundamentos teóricos son los que van a sustentar la acción de los profesionales y precisamente van a dar las herramientas y los esquemas prácticos que van a orientar esa acción. Un buen profesional actúa con base a su saber técnico o teórico y reflexiona una vez actuando, aparte de que antes de realizar la acción tuvo que haber reflexionado sobre su conocimiento y sobre su experiencia en la práctica para saber que esa acción que va a realizar es la correcta. Y de esta forma va a ir puliendo y perfeccionando su práctica profesional.